Todos en algún momento de nuestra vida queremos vivir una experiencia personal con Dios. Amén. Es decir, que en algún momento hay personas que necesitan hablar con Dios, ya sea por una razón, una situación compleja, personal, familiar, económica, laboral. Todos queremos tener una respuesta casi que inmediata de Dios. ¿Verdad que sí? Y con mucha frecuencia las personas me preguntan, hermano, pero ¿será que Dios no me oye? Y claro, uno por esa educación, por la decencia espiritual, yo creo que sí Dios te debe oír. ¿Por qué no te puede oír Dios? Pero cuando vamos a la palabra de Dios, hay una declaración de parte de Jesucristo que es muy profunda. ¿Verdad que sí? ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 9, el versículo 31? Y sabemos que Dios, ¿cómo dice? No oye. Oye, tremendo esto. ¿A quiénes? La pregunta es, de los que estamos aquí, ¿cuántos somos pecadores? Todos somos pecadores, ¿verdad? Todos. Y la Biblia dice claramente ahí que Dios dice que Dios no oye a los pecadores. Pero sigue diciendo, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye el Señor? Muy bien, hermana Evelia. A los que hacen su voluntad. Ahora, hermanos queridos, yo encontré, voy a compartir con ustedes dos referencias, nada más. Hay muchas, pero quiero compartir dos referencias que posiblemente Dios no escucha la oración de alguien. Dos referencias. ¿Saben cómo se llama el mensaje de hoy? El mensaje que hoy quiero compartir con ustedes se titula así precisamente, ¿qué es? ¿Qué es el pecado? Y vamos a ver una referencia del posible razón, ¿por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Número uno, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Por favor, ayúdenme a buscar y si alguien lo encontró, por favor, léanlo. Y esta primera razón, hermanos, está vinculada con un asunto familiar. Un asunto familiar. No, voy a pasarlo aquí ya mismo. Un asunto familiar. Primera, número uno. ¿Lo encontraron? A ver, ¿quién lo tiene? Por favor, lo puede leer. Léelo con el micrófono, por favor, para que los hermanos... Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer Atención, hermanos. como a Atención. vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Wow. ¿Comprendimos todos eso? Una razón. Ahí está hablando el apóstol Pedro, no le está hablando a la gente de afuera. ¿A quién les está hablando? ¿Y sabe qué dice ahí? Que hay muchas oraciones de muchos esposos y de muchas esposas que Dios no escucha. ¿Y por qué Dios no escucha esa oración de ese esposo y de esa esposa? Y la persona está siempre doblando rodillas, Señor, escúchame. Pero ¿cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a su esposo? La Biblia lo enseña, no lo estoy diciendo yo. ¿Está claro? Que la forma Dios, dependiendo de cómo Dios nos, cómo nos tratemos mutuamente, Dios nos ¿qué?
Dios nos responde. Número 2, vamos a ver la otra parte. Número 2, número 1, Dios te va a escuchar dependiendo de cómo trates a tu esposa o cómo se traten en casa. Amén. Y bueno, está el texto que acabamos de leer. Y número 2, vamos a leer Proverbios capítulo 28, versículo 9. ¿Quién lo tiene? Proverbios 28, 9. A ver, ¿quién lo encontró? Bienvenida, Miriam. Y sus hijitos. Muy bien. Atención. Micrófono, por favor, para que los hermanos del Zoom puedan escuchar también. 28:9 nos da una segunda razón del por qué muchas veces Dios no escucha nuestras oraciones. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Qué dice Proverbios 28:9? Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Repasemos rápido. ¿Por qué Dios no escucha nuestras oraciones? Número 1. Por la forma en que nos comportamos como esposos. Eso puede ser muy significativo para que Dios no pueda, ¿qué? Sintonizarnos, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y número 2, Proverbios 28:9, que dice que si alguno no quiere escuchar la ley de Dios, también su oración es. Entonces la pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado entonces? Vamos a leer Primera de Juan 3:4. La Biblia, en toda la Biblia, hay muchas declaraciones que nos indican que es pecado. Y en realidad, hermanos, quiero invitarles para que todos sepamos qué es el pecado. Y hay una declaración que es contundente. Todo aquel que comete pecado infringe, Primera de Juan 3:4, infringe ¿qué? Pues pecado es que es infracción de la ley. Por eso Proverbios dice que si alguien no escucha, es decir, que se quiere aislar de la voluntad de Dios. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, hay una pregunta muy interesante. Bueno, esto ya lo que acabamos de leer, ya lo leímos. Exactamente esto. Es la razón del por qué Dios no escucha nuestras oraciones. Queremos tener una experiencia personal con Dios. Quiero vivir con Dios. Quiero una respuesta de Dios. Pero muchas veces esa respuesta no la conseguimos porque nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios. Ni en familia, ni con Dios. ¿Vamos bien hasta allí? Eso lo enseña la palabra de Dios. Ahora, miren este dato tan interesante. Es un pensamiento muy interesante de familia, ¿no? La familia no es tan solo unidad básica de la sociedad, sino es la unidad básica de la eternidad. Y por esa razón necesitamos una familia espiritual. Y por eso necesitamos una familia obediente, obediente a los requisitos de parte de Dios. Amén. Ahora, ¿qué nos motiva a estar aquí? ¿Qué nos motiva a estar aquí? ¿Por qué estamos aquí hoy escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué? Tenemos varias respuestas. Número 1, porque soy una persona, vamos a pensarlo así, escuchen bien, soy una persona espiritual, ¿verdad? Número 2, porque quiero edificar más mi fe, porque la fe crece con el oír. Y tercero, porque quiero ser una persona obediente. Hebreos capítulo 11, versículo 16 nos da una respuesta más específica. Hebreos 11, 16 dice, anhelamos una patria mejor. ¿Por qué estamos aquí?
Porque queremos la patria eterna. Porque no queremos vivir más en este mundo. Y si en algún momento Dios viniera por su pueblo, podemos decir, Señor, aquí estoy preparado para ir contigo. Amén. Esa es la razón del por qué estamos aquí. Porque anhelamos una patria mejor, es decir, una ciudad. Ahora escuchen, quiero que estén atentos a lo que vamos a leer. Y quiero que comprendamos el propósito del por qué estamos estudiando esto. Una ciudad, decía Hebreos, Dios ha preparado una ciudad. ¿Qué ha ido a preparar Dios para todos nosotros? ¿Y dónde está esa ciudad, hermana Zoila? ¿Y saben ustedes cuánto mide esa ciudad? En Apocalipsis están las medidas de la ciudad. Y ahí dice cuántos estadios mide esa ciudad. Y es increíble, pero no vamos a detenernos en eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21, 1 al 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Dicen que en el día del matrimonio no existe mujer fea, por muy fea que sea. Porque ese día está esa mujer muy bien que arreglada. Y si de repente tiene manchas o granos o lo que tenga en su piel, ¿qué sucede? Todo se cubre. Porque es un día muy especial. En esta parte dice la Biblia que cuando el Señor venga, vendrá dispuesta la ciudad como una novia para su novio. Es decir, algo muy bien preparado. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Dios mismo será su Dios. ¿Cuántos queremos estar allí? Qué bonita promesa, ¿verdad? No es una morada humana, sino es una morada eterna. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso nos motiva a estar aquí. Yo quiero estar ahí con mi Padre Celestial. Yo quiero que Él sea mi Dios. Y quiero yo ser parte de su pueblo. Vamos bien hasta allí, ¿verdad? Ahora, versículo 27. Por esa razón es muy importante saber qué es el pecado. ¿Saben por qué es importante saber qué es el pecado? Porque la Biblia dice acá: no entrará en ella cosa que impura, ni nadie que haga abominación y mentira, sino solamente los que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes podrán entrar a la ciudad santa? ¿Quiénes? ¿Quiénes podrán entrar a la ciudad santa? Los que estén escritos en el libro de la vida. Pregunta: ¿quiénes no podrán entrar allí? ¿Qué decía Juan 9:31? ¿Qué decía Juan 9:31? El texto de introducción. El que no haga su voluntad no podrá entrar allí. Es decir, toda persona que practique el pecado no podrá entrar allí. ¿Hasta aquí va muy bien? ¿Sí me di a entender? Ahora, algo interesante, por esa razón, yo quiero, porque como estamos aquí y nuestro mayor deseo es entrar al reino de los cielos, y la Biblia dice que ninguno que cometa cosa impura o abominable no podrá entrar allí. Por esa razón es importante conocer bien a Jesucristo, pero también qué es el pecado. ¿Comprendemos? Aquí vienen preguntas muy interesantes. ¿Qué enseña la palabra de Dios entonces sobre el origen del pecado? ¿Qué enseña la Biblia sobre el origen del pecado? Ya que
el pecado no podrá entrar a la corte celestial. ¿Qué enseña la Biblia? Vamos a leer lo que la Biblia enseña. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 y 14 nos narra algo muy especial. Vean lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios. La pregunta es, ¿qué enseña la Biblia sobre el origen del pecado? ¿Y en quién? ¿En dónde empezó el pecado según lo que estamos leyendo? ¿En dónde? Dice acá, no en el huerto, dice así, en Edén, en el huerto de Dios. No de Adán. Edén. En Edén, pero en el huerto ¿de quién? Pero vamos a vamos a analizar algo interesante. De toda piedra preciosa era su vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que ese monte, si ustedes analizan Salmos, no lo tengo aquí, pero Salmos capítulo 48, versículo 1 en adelante, dice que ese monte es el monte donde habita el gran rey y que sobre ese monte está Jerusalén. ¿Dónde entonces? ¿Cuál es ese monte? El monte de Dios. El monte de Sión. Y en ese monte de Sión dice que está Jerusalén. ¿Vamos bien hasta allí? Ahora, dice acá sobre quién. ¿Quién fue ese que parece que habían muchos instrumentos musicales cuando fue creado? ¿Quién fue ese ser? ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién fue ese ser que fue creado en medio de muchos instrumentos musicales? Leamos aquí. Tú, mire lo que dice ahí. Querubín grande protector. ¿Un qué? Un querubín grande protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, el monte de Sión. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. La Biblia nos está presentando aquí el origen de un ser que fue creado. ¿Y dónde fue creado ese ser? En el monte de Dios. Y nos dice cuál era la función de ese ser. No dice nombre. ¿Dice nombre? No, simplemente dice que era un querubín grande protector. ¿Hasta aquí vamos bien? Es interesante comprender el origen del pecado. Entonces aquí se nos está hablando que en el monte de Sión, en un ser llamado querubín, un querubín, la posición que ocupa en el cielo, un querubín. Y ese querubín que hace en el cielo, ahí dice protector. ¿Vamos bien? Avancemos. ¿Qué trabajo realizan los querubines? ¿Qué trabajo hacen? Ya lo leímos. Proteger. ¿Pero qué protegen? ¿Qué protege, René? La gloria de Dios. Muy bien. Pero ¿dónde está la gloria de Dios? Vamos a leer. Necesitamos entender esto. Capítulo 28, versículo 14 de Ezequiel dice, tú querubín grande protector. Yo te puse ¿en dónde? En el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Entonces aquí nos está diciendo que los querubines tienen una función especial, proteger. ¿La gloria de Dios se protege con querubines? Eso es interesante. ¿Ah? Lo adoran. Pues quiero explicarles algo muy interesante. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña cuál es la función de los querubines. Y es correcto, es la gloria de Dios. Y los querubines rodean el trono de Dios y le adoran, pero también protegen la gloria de Dios.
¿Cómo que protegen la gloria de Dios? Vamos a entender esto, ¿de acuerdo? ¿Qué protege? Entonces, para poder entender esto, necesitamos comprender el templo de Dios. ¿Lo podemos estudiar nosotros humanamente? Sí, porque la Biblia menciona en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que a Moisés se le presentó todo el templo como era en el cielo, para que él lo hiciera en una miniatura. ¿Me di a entender? Es decir, que esto que yo les voy a presentar aquí, esto es el cielo, pero representado para nosotros. Dice, pero ¿qué estás diciendo? Sí, en Hebreos capítulo 8, versículo 5, ahí está una figura y sombra del santuario celestial. Y en Éxodo capítulo 25, anótenlo allí los que están anotando, Éxodo 25, 40, Dios le dice a Moisés, haga el templo como te lo voy a enseñar. Así que Moisés lo que tiene que hacer es exactamente lo mismo que Dios le presenta, pero a la dimensión de la mente humana. Amén. ¿Me di a entender? Lo que nosotros estamos comprendiendo es lo que Dios ha revelado a nosotros. ¿Por qué hablamos de esto? Porque necesitamos entender dónde está el trono de Dios y dónde están los querubines. Y si la Biblia dice que en un querubín querubín fue el que se reveló, necesito saber dónde está el monte de Dios. ¿Y dónde fue que se reveló ese querubín? ¿Y la Biblia lo presenta o no lo presenta? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Entonces, ¿dónde está eso? El santuario está construido, o el templo de Dios está constituido en tres partes. El patio, que era donde estaba el altar del sacrificio, y el lavacro. En el santuario de Dios, oigan eso tan tremendamente grande, en el universo, ¿cuál es el patio? ¿Cuál es el patio? La tierra. ¿Por qué la tierra? ¿Por qué la tierra? Y el patio, ese es el patio, es la tierra. Estoy de acuerdo con ustedes, eso enseña la Biblia. Pero ¿por qué decimos que aquí la tierra es el patio del gran, inmenso santuario de Dios? ¿Por qué? Lo que menciona Evelia tiene razón, pero la razón más clara, más contundente es esta, porque el altar del sacrificio estaba en el patio. Y en el altar del sacrificio era donde se sacrificaban los corderos. ¿Y a dónde vino Jesús a morir? A la tierra. Entonces el patio representa la tierra, porque aquí fue donde Jesucristo vino a dar su vida. ¿O dónde más murió Jesús? ¿Dónde más? La Biblia nos enseña que únicamente una sola vez murió. Amén. Entonces la tierra viene a ser el estrado de los pies, pero viene a ser lo que conocemos el patio. Por otro lado, teníamos el lugar santo. ¿Dónde habla la Biblia del lugar santo? Cuando Jesús asciende en el año 33, ¿de acuerdo? Y en el año 98, el año 100 aproximadamente, Juan, el teólogo, el que escribe Apocalipsis, tiene visiones. ¿Y dónde ve 70 años después a Jesús? ¿Dónde lo ve? ¿En dónde lo ve? En el lugar santo. Dice, y vi a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de 7 candelabros de... ¿Dónde estaban esos candelabros de oro?
En el lugar santo. Y ahí menciona todos los utensilios. Pero ¿dónde está el trono de Dios? El monte de Dios, ¿dónde está? Está en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo del templo de Dios, allí hay algo muy especial, que es lo que hace que sea santísimo. Está el trono de Dios y hay frente de él hay un arca que se le conoce como el arca del pacto. Arca del pacto, así se le llama en la Biblia. Y se le conoce en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y también habla de ella en el Nuevo Testamento. Y aquí encontramos, si ustedes leen, no voy a leer los textos, pero ustedes los pueden leer en su casa. Éxodo capítulo 25, versículo 19 en adelante. 19, ¿qué dice? Harás, le dice Dios a Moisés, harás 2 querubines. Cuando está hablando de este espacio, de este lugar, ¿harás cuántos querubines? 2. Uno a la derecha, otro a su izquierda, y los dos van a estar protegiendo con sus alas el arca. Así que necesitamos avanzar. Y ahí, a ese lugar, en este espacio, en el lugar santísimo, es donde está el monte de Sión. Y ahí está el trono de Dios. Pero como fue revelado en miniatura para nosotros, ahora necesitamos verlo aquí un poquito más de cerca. ¿Qué ven ustedes allí? Esto es una pequeña ¿qué? Imaginación. Pero la Biblia nos enseña que el arca sería esta, y aquí tenemos un querubín y tenemos el otro querubín. ¿Y en qué posición están estos querubines? ¿Qué función tienen los querubines? Proteger, proteger. Ahora, ¿qué protegen ellos? Tenemos que avanzar un poco más. Aquí está. Dentro del arca, necesitamos entender qué hay dentro del arca, porque ellos están protegiendo algo. ¿Qué hay dentro del arca, hermano Luis? Que para los querubines es una función muy especial y que ellos no pueden violentar esa función. Según la Biblia nos enseña, nos comparte que dentro del arca está la vara de Aarón que reverdeció. Número 1. La Biblia nos enseña que dentro del arca están ¿qué? Muy bien. Están las tablas de la ley de Dios. Tengo una pregunta. ¿Cuántos mandamientos hay en esas tablas? 10 mandamientos. Tengo otra pregunta. ¿Quién escribió esos mandamientos? ¿Quién? Moisés. ¿Qué dices tú? Dios. ¿Quién dicen ustedes? Dios mismo con sus dedos. Oh, entonces, escuchen esto. Toda la Biblia, según Primera de Pedro 1:19, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y dice que Dios usó a hombres para que la escribieran. Y dice ahí, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Verdad? ¿Hasta ahí va muy bien? Pero hay una parte de la Biblia que no fue escrita por el hombre. Vamos a leerlo. ¿Quieren saber qué parte no fue escrita por Dios? Por el hombre, perdón. Vamos a verlo. Vayan conmigo a Éxodo. Vamos a ver qué parte no fue escrita por el hombre, sino que Dios dice, esta parte es tan sagrada, es tan importante que yo no le puedo confiar esto al hombre. Y vamos a leer lo que dice Éxodo, el capítulo, a ver, vayan conmigo, el capítulo 31,
capítulo 31 y lean el versículo 18. ¿Quién lo quiere leer? Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y ahora vamos a ver que eso que está ahí fue lo que fue puesto dentro del arca. ¿Qué dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí. Escuchen bien lo que dice. Y le dio. ¿Le dictó o le dio? Ah, interesante. ¿Qué le dio? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿qué está puesto dentro del arca? ¿Está puesto qué? Los 10 mandamientos. ¿Dentro de qué? Pero alguien podría pensar, ¿no? Pero eso fue en el antiguo pacto. Quiero que veamos el texto de Apocalipsis. Existe hasta el día de hoy. Leamos Apocalipsis. Esto fue cuando nuevamente a Juan se le estaba mostrando en visiones el templo. Miren lo que dice Apocalipsis 11:19. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué vio Juan en el templo? ¿Qué vio, Miriam? Vio el arca. ¿Y por qué se le llama arca del pacto? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama arca del pacto? Oh, porque es la alianza de Dios y del hombre. Es la alianza de Dios, el pacto, el acuerdo entre el hombre de Dios y el hombre que no es de Dios. Suena un poco raro esto. Por eso dice ahí, Dios a los pecadores no, pero a los que hacen su voluntad, a ellos oye. ¿Y por qué se le llama el querubín que cubre la gloria de Dios? Porque el carácter de Dios está expreso en la ley de Dios, en estos 10 mandamientos. ¿Por qué fue escrito no en papel, sino en tablas de piedra? Job explica eso. Y Job dice claramente, la piedra porque representa eternidad. ¿Y Dios es eterno o coeterno? Es eterno. Es la roca. Muy bien, que representa eternidad. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces estamos entendiendo la función del querubín. Un día, ese querubín hace algo que cambiaría la historia del mundo y del universo. ¿Qué hizo? Que cambió la historia del universo. ¿Qué hizo uno de esos querubines? Yo no les puedo decir que fue el de la izquierda, que fue el de la derecha. Yo no puedo decir eso. Porque la Biblia simplemente dice que un querubín se reveló. ¿Qué hizo Miriam? ¿Qué cree que hizo ese querubín? Su deber era proteger, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Ya descubrimos que su función era ¿qué? Proteger. ¿Y qué protegía? Ahí ya nos dimos cuenta que protegía. La vara representa el ministerio de Dios. Ahora, las tablas de piedra representan su ley. La ley de Dios es universal. Así como esta ciudad tiene leyes, el gobierno de Dios también tiene una ley que nos identifica. Vamos a ver qué sucedió. El nombre de ese querubín, según la Biblia, era ¿qué? Lucifer. Lucifer. Que significa exactamente esto. Luz y fero. Que quiere decir portador de. ¿Para qué fue hecho ese querubín? No solamente era un protector, sino que llevaba
transmitía luz. También se le conoce como lucero de la mañana. Ahora, ¿en qué momento ese querubín protector se convirtió en adversario? ¿En qué momento? Dilo, a ver. Muy bien. Vamos a leerlo. Tenemos que leerlo en la Biblia. Gracias, esa es la idea. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo? A ver, ¿quién tiene el texto? ¿Ibas a decir algo, Dianita? Oh, Isaías capítulo 14. Vamos a leerlo juntos. Isaías capítulo 14. No tengo el texto aquí, pero vamos a leerlo juntos. Isaías capítulo 14 y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Vamos a ver cómo fue eso. Ya Evelia nos contó cómo lo que él quiso en su corazón, pero vamos a ver aquí cómo. ¿De acuerdo? Isaías 14, 12 al 13. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí viene el punto. Tú que decías en tu corazón, ¿sabe cómo dice en el original? En el original, como fue escrito en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y quienes transcribieron la Biblia vieron redundante esto y por eso lo quitaron y le pusieron como sonaba mejor. Pero miren cómo está escrito. A ver qué encuentran ustedes. Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. ¿Vieron la diferencia de su Biblia? Él tenía un problema, empezó con un problema de ¿qué? ¿Qué? Autocrecimiento, orgullo. Y entonces quiso ser superior a su creador. Quiso ser superior a Dios. Y usted dice, pero ahí no dice que violó la ley de Dios. Dice ahí, subiré en las alturas. Atención. Y seré semejante. ¿Semejante a quién? ¿Y qué dicen los mandamientos? ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Y qué dice el segundo? Ni semejanza. Es decir, que ese querubín, volvamos aquí rapidito, uno de esos querubines, cuando dice, oh, yo no quiero ser más protector. Yo quiero ser superior al que ha dado esta ley. Automáticamente deja de ser protector. ¿Y en qué se convirtió ahora? En adversario. Se convirtió en adversario. ¿Y cómo empezó a trabajar en el cielo? ¿Cómo empezó a trabajar? ¿Sabe qué le decía? ¿Ah? División. Pero miren lo que les decía. No necesitamos más ley. Ustedes son libres. Ustedes no necesitan estar sometidos a un gobierno. No necesitan estar ustedes obedeciendo aquí como esclavos a un ser supremo. Seamos libres. Hoy escucharíamos esto como algo así. Hoy estamos bajo gracia. Ustedes son gracia, gracia, gracia. No necesitamos requerimientos. Algo así, ¿no? Miren lo que dice la Biblia. ¿A cuántos logró engañar? ¿A cuántos? Y quiero que comprendamos en qué consistió su engaño. Porque muchas veces decimos, oiga, engañó a muchos, pero ¿cómo lo hizo? ¿Qué medio usó para hacerlo? La división, sí. La envidia, muy bien. ¿Qué más usó? Vamos a ver qué usó. Que la Biblia nos lo responda, ¿de acuerdo?
Vamos a leer lo que dice a cuántos logró engañar. Hermano Luis, ¿quiere leer por favor aquí? Mire, lee. ¿Qué dice, hermano Luis? Y su cola, oigan bien, ¿y su qué? Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Cuántas? ¿Cuántos logró engañar, René? ¿Cuántos logró engañar? Ahora, ¿pero con qué? Con la cola. Y usted dice, ¿con la cola? ¿Y qué representa la cola en la Biblia? Necesitamos ver que la Biblia nos diga qué representa la cola, porque ahí dice que con su cola arrastró la tercera parte. Evelia, ayúdame a leer, por favor, también. Yo sé que tú tienes, ¿traes la Biblia? No. Ok, no hay problema, no hay problema. A ver, ¿quién me quiere ayudar a leer? Vamos a ver qué representa en la Biblia la cola. A ver, lee, Iván, lee, por favor. Vamos a leer Isaías capítulo 9. Quiero que todos podamos comprender qué significa en la Biblia la cola. Porque ahí dice que con la cola. Pero necesitamos saber qué es la cola. ¿Usted quiere saber qué es la cola, hermano Luis, según la Biblia? ¿Le interesaría saber? A mí también. Yo quiero también saber qué representa la cola en la Biblia. Y dice que con la cola logró engañar la tercera parte de las estrellas. En la Biblia el término estrella significan ángeles. Con su cola engañó la tercera parte de los ángeles. Esto es una cantidad grandísima que hoy en el mundo espiritual se le llamarían ángeles caídos o demonios. Tremendo, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice legión, por ejemplo, hay una historia en la Biblia donde los endemoniados de Gadarena, y Jesús pasó por allí y se encuentra un joven y le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y dice, me llamo Legión. Legión, ¿saben qué significa legión? Muchos demonios, porque muchos demonios viven en mí, pero una legión se componía entre 4,000 y 5,000 demonios. ¿Se pueden imaginar una persona endemoniada? ¿Cuántos espíritus malos hay ahí? Entre 4,000 y 5,000 demonios. Ahora, ¿qué representa la cola, Miriam? ¿Quieres saber? Vamos a ver qué representa la cola aquí, de lo que dice que con la cola engañó. Ok, ¿eso dice la Biblia? Vamos a ver, ¿qué dice, hermano Iván? 9:15. Atención, 9:15. Oh, entonces, ¿cómo logró engañar a la tercera parte de los cielos? Con las mentiras. Dice claramente, la cola representa el profeta falso. Pues la Biblia nos enseña que él usó en el cielo esa estrategia. Empezar a ¿qué? A hablar, a engañar. Y muchos ángeles, es decir, la tercera parte, fue engañada por la estrategia satánica. Ahora, ¿ustedes creen que ha cambiado la estrategia? Sigue siendo la misma. Con su astucia engaña a la gente. Falsos profetas. Muy bien. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? El tiempo se me acabó, pero yo necesito terminar la intervención. ¿Están cansados? ¿Podemos continuar? Muy bien, vamos a continuar entonces. Vean eso tan interesante, Eduardo. Miren esto. ¿Qué nombres ahora recibió? Cuando una persona, cuando este ser, atención, este ser empieza a mentir, empieza a inventar, empieza a engañar, a tratar de influenciar, porque es lo que hizo, influenciar a los demás, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Leámoslo. Apocalipsis 9, 12, 9 y 10. Hubo una batalla en el cielo. Miguel, oigan bien, ¿dónde empezó la guerra? ¿Dónde empezó? ¿En la tierra? En el cielo. Miguel, que es Jesús, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus, oiga bien, el dragón, Miguel y sus ángeles,
y el dragón y la tercera parte que había logrado engañar. Pero no prevalecieron. ¿Quién es más poderoso? Ahí viene el punto. Cuando tenemos situaciones adversas, ¿en quién debemos depositar nuestra confianza? Porque él ya salió victorioso y vamos a salir victoriosos con él. Y allá en el cielo salió victorioso, vean, no prevalecieron en el cielo ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y acá menciona en qué se convirtió. Y hay un sentimiento que convierte a cualquiera en demonio y se llama orgullo. El orgullo de Satanás, el orgullo de Lucifer, lo convirtió en diablo. El orgullo de Nabucodonosor lo convirtió en bestia. El orgullo hasta el momento no ha traído nada bueno en las personas. Nada bueno. Y dice acá, y fue lanzado el gran dragón. Primer nombre, dragón, serpiente ¿qué? Antigua, que se llama también diablo, Satanás. ¿Y cuál es su trabajo? Engañar al mundo entero. Tengo una pregunta. ¿Los cristianos, aquellas personas que creen en Jesús, están también expuestas a ser engañadas? Estamos expuestos. Mateo 24 dice que es posible que engañe a los escogidos. Ahora, ¿de qué forma nos va a engañar? Igual que en el cielo. ¿Qué le decía allá en el cielo? No necesitamos este gobierno. Ya no quiero proteger más esto. No quiero obedecer más esta ley. Y simplemente haré mi voluntad. Y ahí, con ese cuento, engañó a la tercera parte. Sigamos. Esta imagen nos lleva al Edén, donde estaba ¿quién? Adán y Eva. Y aquí viene el punto. En el Edén había ley. La pregunta es, ¿qué estrategia usó Satanás para engañar a Eva? ¿Y qué más? ¿La misma que usó en el cielo? Sí, la mentira y el engaño. Porque ese método, si le funcionó en el cielo, en medio de ángeles, ¿cómo no le iba a funcionar con los humanos? ¿Ah? Vean esto. Vamos a ver. La pregunta es, ¿hay ley? ¿Había ley en el Edén? Yo quiero que entendamos esto, por favor. Estamos en un mundo, en el mundo cristiano, donde las personas aman a Dios, pero muchas personas desconocen el contenido de la ley. Y aquí viene un punto interesante. Romanos capítulo 12, versículo 12, 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y algunos que no les gustan la Biblia, ¿sabe qué dicen? La Biblia se contradice. Y les voy a mostrar cómo se contradice la Biblia. Dicen así, ¿no? Dice, ¿cómo se contradice? Ahí Romanos dice que entró por un hombre y eso es mentira. Porque si usted lee, la Biblia dice que fue por una mujer. ¿Y cómo explicamos eso? Yo sé que los que estamos en la escuela de doctrina bíblica, cualquiera de los que estamos aquí lo puede explicar ya. ¿Verdad, Ivonne? Cualquiera de los que estamos aquí podría explicar eso, ¿verdad? ¿Verdad? Atención aquí. ¿Quién quiere leer? Hermano Luis, ¿quieres leer? Génesis capítulo 5. Vamos a entender esto. ¿Listo? Entendamos esto rápido. Génesis capítulo 5, versículo 2, María. Génesis 5:2. Voy a volver a leer acá. Dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Es correcto eso? ¿Por un hombre o por una mujer? Vamos a ver la explicación de la Biblia. Y por el pecado que vino también
Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, escuchen esto, por favor. Antes de la ley, había pecado en el mundo. Porque donde no hay ley, no hay pecado. Así de fácil. Ahora, si ustedes leen Ezequiel capítulo 28, versículo 14, dice ahí, Lucifer se enorgulleció su corazón y pecó. ¿Qué dice ahí? Pecó. La pregunta es, ¿y qué es pecado? Ya lo leímos. Transgresión de la ley. Y ahora aquí dice que si no hubiera habido pecado en el Edén, no hubiera habido ley, no hubiera habido ¿qué? Pecado. Ahora, ¿cómo que entró en el mundo por un hombre? ¿Qué dice Génesis 5:2? Varón y hembra los creó. Los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Cómo se llamaba entonces la pareja originalmente? ¿Cómo se llamaba la pareja originalmente, María? ¿María? Miriam, ¿cómo se llamaba? Adán. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se llamaba la pareja originalmente? Oh, interesante. Los dos se llamaban Adán. Y Eva le dice, ¿cómo es eso? Y entonces, ¿de dónde vino Eva? Ah, interesante. Vamos a ver en qué momento se introdujo Eva. Vamos a ver. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Es decir, que cuando la mujer, Eduardo, tomó el fruto, ¿cómo se llamaba? Ah, interesante. Cuando la mujer tomó el fruto, se llamaba Adán. ¿Cuándo vino entonces el término Eva? Génesis capítulo 3, versículo 20, específicamente, dice que cuando ya hubieron pecado, ya pecaron, entonces Adán le dijo a su mujer, ya no te llamarás más Adán como yo. Y le puso por nombre Eva, que quiere decir madre de todo ser viviente. ¿Sí dice así? ¿Cómo dice ahí? ¿En qué momento le puso Eva? ¿Después de qué? Del pecado. Después de que ella comió, cuando ella recibe el fruto prohibido, ella se llamaba Adán. Y ahora se va ya con Adán, con el hombre, y ahora él le dice, ya no te llamarás más Adán, sino ahora te llamarás Eva. Y entonces ese detallito, los que no conocen la Biblia, dice, observan la incoherencia. No está incoherente. Son los tiempos de la Biblia. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, ¿había ley en el Edén? ¿Por qué había ley en el Edén, Miriam? Porque si no hubiera habido ley, no hubiera existido qué. Pero vamos a ver en qué consistía la ley. A ver cuál fue vamos a ver dónde está la ley. Rápidamente ustedes leen. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. Ahí está la ley. Allá había una orden, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es esa orden. Génesis 3:4 dice, la serpiente le dijo a la mujer. ¿Quién era la serpiente? ¿La serpiente hablaba? No. Mas Satanás habló por medio de, no moriréis. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, árbol que codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y también le dio a su marido, el cual comió como ella. ¿Y qué dice la ley? Si tú lees los mandamientos, dice, no codiciarás.
¿Y qué hizo la mujer aquí? Entonces dice, hermano, pero solamente fue un mandamiento. Fue un solo mandamiento, no codiciar, y ella codició. ¿Ella debía codiciar ese árbol? ¿Le pertenecía ese árbol? Pero lo codició y comió. ¿Y qué dice Santiago 2:10? Cualquiera que guarda toda la ley y ofende en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, Ivonne, ¿violó el pacto Adán en el Edén? ¿Lo violó? ¿No lo violó? Sí lo violó. Vamos a ver dónde está eso. Miren, Oseas capítulo 6, versículo 7. Vean esto tan interesante. La Biblia lo dice. Mas ellos, oigan bien cómo lo dice, mas ellos cual Adán. ¿Por qué dice mas ellos cual Adán? ¿A qué se refería? A la pareja. Violaron, traspasaron el pacto y prevaricaron contra mí. ¿Cuál pacto? Deuteronomios 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual mandó poner por obra, es decir, los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. ¿Adán quebrantó el pacto? Ahí está. Adán quebrantó el pacto. Y por eso pecaron. Y por eso, así como Lucifer fue sacado del cielo, también Adán y Eva después fueron sacados del huerto del Edén. Hasta aquí, ¿me estoy dando a entender? Estamos comprendiendo lo que significa ser pecado y el origen del pecado. Ahora, hay una historia en Génesis que es la historia de José. Está en Génesis. Génesis significa comienzo de la historia de la humanidad. Y allí habla de un hombre que se llamaba José, que fue llevado como esclavo a Egipto. Y una mujer se enamoró de él y quiso acostarse con él. Y él dijo en su corazón, ¿cómo haré yo este gran pecado? Pecado. Yo pregunto, ¿quién le enseñó a José que adulterar era pecado? ¿Había ley o no había ley? ¿Y qué dice la ley? ¿No cometerás qué? ¿Sabía José del adulterio? Lo que pasa es que hay gente que dice, no, es que la ley fue dada en el Sinaí. Ignorancia bíblica. Porque no fue dada en el Sinaí. ¿Dónde fue dada? Porque por eso fue que hubo pecado en el cielo. Avancemos, ya para ir terminando. Ahora, tengo una pregunta interesante aquí. ¿Contra quiénes hoy, ya hablamos de hoy, está airado Satanás? Cuando está airado, Satanás está muy molesto con una mujer. Entendamos que mujer significa iglesia, ¿verdad? Pero esa iglesia, ¿será que con cualquier iglesia está molesto él? ¿Cuál es la iglesia que a él le molesta mucho? La Odisea, muy bien. ¿Pero qué tiene la Odisea? ¿Por qué Satanás está airado? Vamos a leer, acá está. Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Cómo está Satanás? ¿Está cómo? Enojado, está airado y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y aquí está. ¿Qué tiene esa mujer? ¿Y por qué está airado? Dice aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién está airado Satanás, Berta? ¿Y qué tiene esa mujer? ¿Por qué le molesta a esa mujer? Porque guarda los mandamientos. ¿De quién? De Dios. Ahí no dice. Ahora yo les pregunto a ustedes, ya tenemos idea de quién los escribió. ¿Quién los escribió?
¿Por qué se le llaman los mandamientos de Dios y no los mandamientos de Moisés? Porque fue Dios quien los escribió con su propio dedo. Moisés escribió 600 y más mandamientos, es correcto, los escribió en un libro, es correcto. Pero los mandamientos de Dios fueron 10 y fueron escritos con su propio dedo. Por eso acá dice, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Contra quiénes está molesto Satanás? ¿Contra todo el mundo? Tengo una pregunta. ¿Todo el mundo guarda los mandamientos de Dios hoy por hoy? La gran mayoría no guarda los mandamientos de Dios. Entonces, ¿contra quiénes está molesto? Contra un grupo de personas que no son muchos, porque obedecer a Dios es de pocos, y esos poquitos, Él está molesto y quiere destruirlos. La pregunta es, ¿eres tú esa mujer, ese hombre que obedece los mandamientos de Dios? Ahora, si no sabe cuáles son los mandamientos de Dios, están en Éxodo 20, Deuteronomio 5, en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, en Romanos, en Corintios, en Apocalipsis. Ahí está revelado todo lo que son los mandamientos de Dios. Número 1, recordémoslo rápido. En 5 minutos terminamos. Número 1, ¿dónde está amar a Dios sobre todas las cosas? Ese no es el número 1. Ese es el catolicismo. El número 1, según la Biblia, lo pueden buscar ahí en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no hagas imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas, ni debajo, ni te inclines a ellas, porque Dios no dará por inocente. Ah, no, es que yo no sabía. No, Dios no lo va a dar por inocente. Número 3, estoy resumiéndolo. Número 3, no tome el nombre de Dios en vano. Sea una persona respetuosa con el nombre de Dios. Amén. No lo usemos por usarlo. Voy a dejar el número 4 ahí en stand-by. Pasemos al quinto, a los que nos conviene a mucha gente, ¿no? Número 5, ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, es el número 5, porque es el mandamiento con promesa. Número 6, no mates. Y no matar no significa quitar la vida a alguien. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice: el que se aira contra su hermano es homicida delante de Dios. Eso es muy profundo, ¿no? Número 7, no cometas adulterio. Y todo aquel que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Número 8, no robes. No robes. Número 9, no hables falsos testimonios. No estés chismoseando, criticando, juzgando. Todo eso incluye en el 9. Y número 10, no codicies nada de tu prójimo. Esos son, ¿cuántos tenemos hasta ahí? 9. Falta uno que está dentro de la ley. Y ese uno que está dentro de los 10 mandamientos, dentro de los mandamientos, se llama acuérdate del sábado. ¿Para qué? Y dice ahí, porque es el día consagrado. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. Entonces ahí tenemos los 10 mandamientos. Ahora podemos obedecer 9, y si ofendemos en uno, nos hacemos culpables de ¿cuántos? De todos. Avancemos. ¿A dónde serán echados los desobedientes? Leamos. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. ¿Y sabe quiénes son esos que están a la izquierda y Dios les dice: apartados de mí, malditos? ¿Sabe quiénes son? ¿Sabe quiénes son? Mateo 7, 21 en adelante. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre, y en tu nombre, demonios. Y Dios les va a decir: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Tremendo mensaje, ¿verdad? Pero por fulano de tal, no te conozco, porque
¿A quién conoce el Señor? ¿A quién conoce el Señor? Al que hace la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios está relacionada con los mandamientos. Muy bien. Y dice acá, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el fuego? Pero también para todos sus seguidores. El fuego no fue preparado para la humanidad. No fue preparado para ti ni para mí. No. Fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero si alguien sigue las observancias o las inclinaciones de la desobediencia, también será echado al fuego. Y dice acá, e irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? ¿Quiénes son los justos? Los obedientes. Aquí ya la vez pasada les expliqué un poquito de esto, ¿verdad? ¿Cuántos caminos hay? El camino ancho y el angosto. ¿Por qué camino vas? Dios nos ayude a ir por el angosto. Finalmente, vamos a leer lo que dice la Biblia en Apocalipsis 22:14. Quiero que, vamos a terminar aquí, hermanos. Vean esto tan lindo de cómo Dios nos habla a cada uno de nosotros. Bienaventurados los que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué significa bienaventurado? Feliz, dichoso el que guarda sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, ¿comprendimos el mensaje de hoy? ¿Comprendimos qué es pecado? ¿Comprendimos dónde surgió? ¿Cómo? Eso es un resumen muy cortito en realidad. Hay muchos detalles más, pero finalmente Dios en su palabra declara esto. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Feliz, dichoso, aquella familia, aquella mujer, aquel hombre que en su corazón propuso guardar, obedecer los mandamientos de Dios. Dice Juan, el capítulo 14, el versículo 21 y el versículo 23. Dice, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Con quién? Con aquel que obedece mi palabra y guarda mis mandamientos. Por eso en esta mañana el Señor nos está invitando, hermanos queridos, a ser obedientes. Y alguien dirá, pero eso nadie lo puede obedecer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3 dice, y los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Son gravosos? Gravosos. Terminamos aquí leyendo este texto, hermanos. Advertencia para todos. Atención a esto. Si los que tenemos Biblia, vamos a subrayar este texto con colores que ojalá nunca se nos olvide. Porque en el mundo hoy tenemos millones de cristianos. ¿Cierto eso? Millones de personas que dicen ser cristianas. Pero Jesucristo solamente reconocerá a los obedientes. ¿Sabe qué dice Primera de Juan 2, 3 y 4? Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido. ¿En qué vamos a darnos cuenta? Si guardamos sus, y dice acá el versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice ahí? Tremendo texto, ¿verdad? El tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Tengo una pregunta para mis hermanos. ¿Cuántos deseamos en esta mañana ser obedientes al Señor? Que el Señor nos ayude a ser obedientes, porque nos espera una morada eterna. Y yo quiero ser
obediente. Pero quiero motivarles para que ustedes también sean obedientes al Señor. Porque si somos desobedientes y decimos que le conocemos, ¿somos qué? Mentirosos. Y no habrá verdad en nosotros. Y finalmente Dios ha prometido llevarnos a un lugar donde el lobo y el cordero serán amigos. Y donde un niño los pastoreará. Yo quiero estar allí y quiero que tu familia esté también allí y podamos ser obedientes desde aquí ahora mismo. Que el Señor bendiga su palabra y que podamos disfrutar de ser obedientes en la presencia del Señor.